Estadísticamente, la realidad es que si lo repensamos, si le damos una segunda vuelta a las cosas, en el 50% de las ocasiones vamos a acertar con esa segunda elección. Mario Conde, bueno, había entrado en la cárcel y justo lo entrevistó, pues de los primeros permisos que tuvo tras salir de la cárcel, ¿no? Y cuando volvió a hablar le dijo: cuando yo me levantaba por la mañana, miraba al espejo a un tipo guapo, que todo el mundo lo consideraba lo mejor de la sociedad, tope y demás. Cuando yo llegaba al coche y me montaba con mi chofer, el chofer me decía: eres espectacular, menudo día vas a tener. Cuando yo llegaba a la oficina, mi secretaria, vamos, cuando iba a una reunión, todo el mundo, todas las opiniones que yo daba eran perfectas. Nadie me llevaba a la contraria. Hay un punto en el que la curva empieza a ir para arriba peligrosamente rápido. ¿Qué te crees, no? Efectivamente. Es decir, subes hacia arriba y llevas a lo que podríamos llamar el monte de la estupidez. Y eso es lo que también se puede llamar el cuñadismo. Hoy tenemos en M de Mindset, es la segunda vez que viene, es Francisco, y viene a hablarnos de un segundo libro interesante que como emprendedor, como persona abierta a seguir mejorando tus habilidades, tu actitud, tu mindset, pues le he dicho: Francisco, vente para acá porque me encantó, os ha encantado el primer capítulo. Si no lo has visto, hablamos de la inteligencia emocional del libro de Daniel Goleman, que fue un auténtico éxito, es uno de los vídeos más vistos de mi canal y bueno, pues viendo que tanto ha gustado, pues que lo he vuelto a llamar. Espero que lo disfrutéis, igual que sé que lo voy a disfrutar yo. Bienvenido, Francisco. Muy bien, Ernest. Aquí encantado de charlar de libros. Bueno, ¿hoy cuál nos has traído? Pues hoy vamos a traer un libro que es de uno de mis autores favoritos y se llama Piénsalo otra vez. Piénsalo otra vez, de Adam Grant. Muy bien, fantástico. Un librazo. Un librazo, Ernest. ¿Vale? Que nos has traído un poco de información sobre el autor, de qué va tal, si tiene más, de qué va. O sea, haznos un poco primero, más que nada porque esto también nos sirve para luego sacarlo mejor, para ponerlo al principio y así que la gente como que se enganche, ¿no? Totalmente. Mira, vamos a hacer una mejor. ¿Qué pueden aprender o qué temas vamos a hablar que les podemos decir que van a poder escuchar esta próxima hora? Pues mira, bajo mi punto de vista hay dos aprendizajes, ¿no?, fundamentales. El primero es que tenemos más ideas preconcebidas de las que creemos. ¿Vale? Y el segundo es que pensamos muchas veces que cambiar de opinión nos convierte en personas más débiles o debilita nuestra posición o hace que los demás pues, pierdan la confianza en nosotros, y la realidad es todo lo contrario. Las personas te encuentran mucho más cercano y una persona casi más fiable que cuando eres todo lo contrario, una persona empecinada en su opinión y que no es capaz de escuchar ni de adaptarte. O sea, dos mantras que con este libro yo creo que podemos cambiar por completo. Fantástico. ¿Qué me puedes contar del autor? Bueno, pues Adam Grant es otro fuera de serie, igual que Daniel Goleman. Estamos hablando de personajes excepcionales. Es un tipo que, bueno, más o menos iba a decir de nuestra quinta, pero en realidad más de mi quinta. Ernest es del año 81, o sea que tiene 40 y pocos años. Y bueno, pues es un tipo que estudió en la Universidad de Michigan, psicología empresarial, digamos, que es como psicología de las organizaciones, motivación, gestión de conflictos en las empresas y demás. Luego hizo un máster en la Universidad de Harvard, ¿vale? Y bueno, pues luego ya se bajó, si vas de Harvard, que está por ahí en la costa, en la parte norte de Estados Unidos, pues se bajó en Nueva York, y lo siguiente que te encuentras por ahí entre Washington y Nueva York, pues es Filadelfia, ¿vale? Y por ahí está la Universidad de Filadelfia y en concreto la Escuela de Negocios de Wharton, ¿vale? Que es una de las más conocidas y de más renombre a nivel mundial. Y es ahí donde él está como profesor de psicología organizacional, como digo, donde además ha sido elegido 7 años seguidos como el mejor profesor de la universidad. Un tipo que además durante sus estudios pues, ha sido casi jugador de baloncesto profesional.
has sido saltador de trampolín, uno de los mejores de Estados Unidos, No. a nivel universitario, has sido mago profesional. Jolín, O sea, multidisciplinar a tope. es un auténtico fuera de serie. Y bueno, pues es un tipo que ha escrito ya 6 libros, creo que en breve saca el 7º, y una persona pues que estamos hablando de que hace consultoría y ha ayudado a empresas pues, como Google, la NBA, bueno, empresones de Estados Unidos, ¿no? O sea, es un perfil brutal. Vale, esto está bien porque piénsalo otra vez, yo no lo conocía. Además, que sepáis que él siempre viene, o sea, yo le digo, ¿de cuál vas a...? No me digas de cuál vamos a hablar, simplemente lo traes y lo hablamos. Porque a veces, hoy en día, cualquiera tiene un libro, ¿vale? Cualquiera tiene un libro y el que me digas o que nos contextualices o realmente construyas la autoridad de, en este caso, pues el escritor de Piénsalo otra vez, va muy bien para entender quién lo está escribiendo y quién hay detrás, que no es la IA haciendo como sus experimentos. Totalmente, Vale. totalmente. ¿Qué cosas recuerdas de cuando tú lo leíste que pudiste aplicar? ¿No? Aquí también, ya sabes, Francisco, que tratamos de aterrizar conceptos. Igual que me parece espectacular, Sí. que ya es como abierto 2 melones, como qué tanto prejuicios tenemos o a veces no somos ni conscientes, como a la vez que no nos tiene como que el ego que se queda en su casa, ¿no? De que cambiar de opinión, o sea, no solamente que no nos tenemos que avergonzar, sino al contrario, que nos tenemos que enorgullecer de que nosotros vamos avanzando, vamos evolucionando y nuestras ideas cambian y nuestras creencias también, ¿no? Totalmente. Vale. Pero es súper contraintuitivo, Ernest. Sí. O sea, si lo piensas, todos pensamos que al final, ay, nos han pillado en un renuncio. Ay, es que te dije que era esto y luego resultó que no. Y todos nos sentimos decir, y hay mucha gente, nos cuesta a todos. No. Decir, jope, pues me he equivocado. Entonces, déjame que lo ponga, tío, me lo has dejado a huevo. Entonces, Pedro Sánchez es un tío inteligente. Hiperinteligente. Hiperinteligente. O sea, hiperestratega. totalmente. Se ha leído el de Piénsalo otra vez, ¿no? Seguramente, se lo ha leído muchas veces. Lo ha pensado un montón de veces. Vale. Porque... Venga, continuemos. Bueno, a ver, para mí, mira, hay un dicho que yo escuché hace mucho tiempo, que es súper gracioso, que dice que un tonto y un sabio, los dos, se pueden sentar encima de un hormiguero, pero solo el tonto se queda sentado. Y para mí es una buena forma de resumir, digamos, el aprendizaje de este libro, ¿vale? Que además empieza con un aspecto fundamental que es desmontando lo que le llaman la falacia de la primera intuición, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos y siempre pensamos, la primera intención es la que vale, la primera respuesta es la buena, ¿vale? Entonces, ¿eso es cierto o no es cierto? Y entonces el autor menciona un estudio muy chulo en el que cogen resultados de exámenes tipo test, estamos hablando de más de 1.000, 1.500 exámenes tipo test, y lo que hacen es ver en esos exámenes aquellos que borraron la respuesta que habían elegido inicialmente y luego volvieron a escribir otra respuesta, ¿vale? En un test con respuesta A, B, C, D, ¿de acuerdo? Pues los resultados, curiosamente, fueron que aquellos que habían elegido la respuesta correcta, la tacharon, y se fueron a una respuesta incorrecta, fue aproximadamente pues, un cuarto de las personas que habían hecho ese cambio, ¿vale? Pero, ¿cuántas personas habían elegido la respuesta incorrecta, la tacharon y gracias a eso eligieron la correcta? La mitad. Es decir, intuitivamente nosotros pensamos, he puesto la primera opción, no voy a pues me lío, no, lo dejo como está, ¿vale? Bueno, pues estadísticamente la realidad es que si lo repensamos, si le damos una segunda vuelta a las cosas, en el 50% de las ocasiones vamos a acertar con esa segunda elección. Es decir, estadísticamente, Ernest, hay que repensar un poquito las cositas. Me encanta que del libro siempre me saques como estudios o anécdotas o sobre todo aterrizar datos, como en este caso. Yo tengo una doble lectura que es como el doble, o sea, la segunda opinión o el repensarte las cosas te da como un double check, ¿no? Que sería... y sobre todo también, y esto te lo quiero unir respecto a esa primera impresión. Yo trabajo con personas, tú manejas también, estás dentro de un equipo de mucha gente. ¿Piensas que esto, si lo aplicamos al mundo de esas conexiones humanas, también deberíamos pensarlo otra vez? Absolutamente, absolutamente. A ver, en cierto modo, lo primero que tienes que hacer en general es tener apertura de mente. Es decir, cuando tú vas a una reunión, ir a una reunión pensando que te vas a salir completamente con la razón,
es la forma más sencilla de acabar equivocado, ¿vale? Eso es lo primero, ¿no? La expectativa que tú tienes de salirte con la razón o no, ¿no? Y luego lo segundo es que la realidad es que a la gente le gusta aportar y sentir que ha empujado en algún modo hacia la buena dirección. O sea, la gente tampoco tiene la necesidad en general de salirse con la suya, sino de saber que se le tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión. Entonces, para nosotros, bueno, trasladado, ya sabes que mi perfil es muy técnico, soy director de tecnología en una pequeña multinacional. En mi caso es muy sencillo, es decir, yo pues, tengo la suerte de tener un equipo del que me rodeo, que son gente que en muchos campos son mejores que yo. Entonces, pues a veces yo entro a la reunión pues, con una idea, pues, oye, mira, vamos a hacer la arquitectura de tal forma, vamos a integrar con tal empresa de tal forma o de tal otra. Y bueno, pues viene el arquitecto del equipo, o viene el director de ingeniería, o viene el director de producto, y siempre te aportan otra visión. Y en general, casi siempre las mejores reuniones no son en aquellas en las que yo salgo con la razón y con mi idea impuesta. Suele ser aquellas en las que hay un mix de ideas que enriquecen al final el resultado final y dices, hostia, es verdad, esta es la buena. ¿Sabes? Y todos salimos enriquecidos y felices, y sobre todo creyéndonos lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, esto en la parte del emprendimiento, yo aquí quiero como distanciar o hablar de dos puntos de vista. La parte de emprendimiento, el hecho de cuando quieres tomar una decisión y sobre todo si eres más... Yo, por ejemplo, yo soy autoempleado, yo no tengo equipo, yo soy yo conmigo mismo, entonces a veces antes de tomar una decisión yo soy doer, entonces yo suelo tender a equivocarme al hacer, pero luego te lo quiero llevar como a la otra parte, ¿vale? Que es como piénsalo otra vez. Hay gente a lo mejor que lo puede decir, bueno, lo voy a pensar otra vez y a la semana lo piensa otra vez y a la semana lo piensa otra vez. La procrastinación. La procrastinación. ¿No? O la parálisis por tanto análisis. Sí. Entonces, sí. ¿qué puedes decirme de lo que has sacado del libro de todo tiene un término medio? De que, bueno, pues me viene muy bien lo que has hablado del tema de los exámenes, que el reflexionar te ayuda a acertar más. Sí. ¿Vale? Pero ¿en qué medida que no se nos vaya la mano de siempre estar pegándole vueltas a las cosas? A ver, para mí, yo te diría que casi la clave de todo es pensar a veces el por qué no cambiamos tanto de opinión o el por qué nos cuesta tanto. ¿Vale? Yo empezaría casi por ahí, porque sabiendo que de algún modo todos tenemos cierta querencia a no cambiar de opinión, porque, en cierto modo, si lo piensas, Ernest, esa procrastinación no es más que una dilación de la opinión o una dilación del cambio de opinión. ¿Por qué? Porque nos cuesta cambiar de opinión. O sea, el tomar una decisión en un momento dado a veces es cambiar de opinión respecto a lo que voy a hacer, ¿no? Y ojo, que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando teníamos que elegir un proveedor, por ejemplo, para servicios de seguridad de la información en la empresa y demás, y me tiré meses viendo distintos proveedores, distintas posibilidades. O sea, terminé con tantos informes encima de la mesa que ya no sabía cuál coger, ¿vale? Esa parálisis por análisis. Pero en cierto modo lo que estaba haciendo es, de forma inconsciente, o sea, no tomar la decisión, ¿vale? O no cambiar de opinión de decir, bueno, igual lo que tengo es suficiente, no me hace falta aquello. ¿Vale? Entonces, en este libro también hay una cosa muy, muy curiosa que es el cómo profundiza en por qué entonces, o sea, sabiendo que cambiar de opinión en general nos mejora, ¿por qué no cambiamos de opinión? ¿No? Entonces, hay dos conceptos que son súper importantes, súper interesantes. Uno es la pereza cognitiva. Cuéntame más, Desarrollanos ese concepto. El ser humano está pensado y ha evolucionado para intentar hacer con los mínimos recursos posibles lo máximo posible, ¿vale? Claro, si yo tomo una decisión y ahora cambio otra vez de decisión, si yo he dicho que me voy a ir a cazar mamuts hacia aquella estepa, pero luego a mitad de camino me estoy viendo que aquella estepa no tiene buena pinta o que se acercan nubes y tengo que decir, igual debería coger y volver a la cueva, ¿no? Es la pereza cognitiva de tener que volver a evaluar todos los pasos, ¿vale? Y volver otra vez a la cueva o seguir con mi plan, lo cual es muchísimo más sencillo porque yo ya lo tengo todo preparado conforme ese plan, ¿no? Entonces, la pereza cognitiva es el primer punto que hace que nos evite, digamos, o nos impide cambiar de opinión tanto como quisiéramos, ¿vale? Esa es la primera. Vale.
Y luego la segunda es que de algún modo identificamos el cambio de opinión como una falta de coherencia por nuestra parte. Es decir, yo he dicho esto, yo he dicho que todos los vascos son malos porque allí estuvo la ETA y los vascos malísimos, ¿vale? Y bueno, igual resulta que empiezas a viajar por allí, conoces personas, empiezas a decir, bueno, pues este es bueno, pero solo este, claro. Pero empiezas a conocer, te tiras ahí una semana y, jolín, es que resulta que el tío que te atendió en el hotel, el tío es cojonudo, resulta que el tío que te hizo el tour, resulta que es una persona extraordinaria y empiezas a decir, jolín, pues igual no, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que me cuesta cambiar de opinión porque es incoherente con lo que yo había dicho en un principio, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental ahí el separar, digamos, la coherencia con mis propios valores, con lo que son tus valores, de la coherencia con respecto a mis opiniones en un momento dado, ¿no? O sea, tus valores son los con los que tienes que ser coherentes. Tú eres una persona honesta, una persona honrada, una persona trabajadora, amante de tus hijos. Eso es distinto de si piensas que todos los vascos son malos o si piensas que todos los andaluces son unos vagos, ¿no? Tenemos que diferenciar. Ahí me viene a la cabeza sobre todo pensar en las elecciones. Seguramente en este año 2026 yo he tenido la suerte de entrevistar a algún político, no a nivel local, nada de Génova ni nada del estilo, y todo el mundo dice que seguramente en este año tendremos elecciones, ¿vale? No sé si estabas al corriente de eso. No. Bueno, esto será hemeroteca el día de mañana, veremos. Pero está grabado. Te saco este tema porque cuando he hablado con esto, la parte de las opiniones, como también muchas veces las familias, como yo voto al PSOE, voto al PP porque mi padre lo hacía, porque mi abuelo lo hacía. Entonces, como muchas veces, como que hay creencias, ya no hablo de valores, de creencias permeables que van bajando y a lo mejor no han hecho eso de piénselo otra vez. Te lo llevo al terreno político para que entendamos que uno puede cambiar de opinión de pues, votar, vamos a ser centristas, porque para mí los extremos son malos y no los voy ni a nombrar, pero entre el PP y el PSOE, ¿no? Es como decir, bueno, pues yo antes, este año, o sea, en las últimas elecciones voté al PSOE y este año o me interesa o quiero que haya un cambio de energía y quiero votar al PP. Te digo porque es algo muy extremo en el que se supone que una persona cuando es del PP es como para siempre o del PSOE para siempre. Y ya no lo analiza, porque también viene como de arraigo familiar o de tal. ¿Cómo nos puede ayudar de todos esos apuntes que nos has traído tan interesantes para evaluar algo tan sencillo como es, y además tan simple como que cada 4 años hacemos esto? Pues mira, quiero recordar que en el libro al menos hay un par de herramientas digamos que te ayudan a separar lo que son tus decisiones o tus opiniones de lo que es tú mismo, tu forma de ser, ¿no? Entonces, la primera es que yo no soy mis opiniones. O sea, tú tienes que separar tus opiniones de tu identidad. Entonces, en un momento dado, o tus decisiones de tu identidad, en un momento dado tú puedes decidir que merece la pena, por alguna circunstancia, votar a este partido político y en otras circunstancias votar a otro. O mejor todavía, es que no tiene absolutamente nada que ver lo que tú puedas votar en tu pueblo, que a lo mejor estamos hablando de una persona de cercanía. Estás votando a una persona que sabes, la conoces casi cara a cara y sabes que es una persona eficiente, una persona que trabaja bien. ¿Qué más te da el partido político? Pasas de tu pueblo al provincial o a la comunidad. Bueno, pues ahí igual tomas otra decisión, porque tú piensas que a nivel de comunidad, pues bueno, tú eres una persona que valora mucho lo social, que valora, pues mira, a nivel de comunidad creo que merece más la pena pues un partido más de izquierdas, con más reparto. Y luego, a nivel general, a nivel de España, tú dices, vale, si luego a nivel de comunidad yo quiero que haya reparto, pues igual a nivel nacional tiene que haber una gestión económica que permita ese reparto. Igual ahí, pues voto de otra cosa, ¿no? Y las personas pensarían, contra, eres súper incoherente. Y yo diría, no. Soy coherente con mis valores, no con el partido al que voto. Que me quedo con esto que has dicho, que no soy mis decisiones. Muchas veces, claro, si yo voto a una cosa, por hablar, ¿no? Por poner ese ejemplo, no lo quiero llevar esta conversación por el terreno político, pero me identifican con mi decisión de X, ¿no? Si yo voy a la iglesia, me identifican con la parte espiritual, ¿no? O sea, puedo ir a la iglesia, pero no quiero que me identifiquen con eso. Esto me gusta.
Sí, me gusta sí. que lo hablemos de decir, no eres tus opiniones, no eres tus decisiones. Absolutamente. Son cosas distintas. Tienes que separar Porque esas dos además, cosas. separar creo que permite más que cambiemos de opinión más fácil. Sin duda. Esa es una, separar tu identidad de tus decisiones en un momento dado. Y luego también separarlas en el tiempo. Es decir, yo no soy el que era hace 20 años, Ernest. Ni tú lo serás, seguramente. Entonces, si en un momento dado yo hace 10 años pensaba que comer kebabs era lo más sano del mundo, pues si yo a la hora que he leído más, pues puedo pensar, oye, pues esto, o me hago un ejemplo un poquito más serio, ¿no? Pues yo hace 30 años yo pensaba que tomar en el gimnasio proteínas, creatina y demás, a mí me parecía una barbaridad, es decir, esto tiene que ser con lo natural y ya está, y no hace falta. Y ahora, pues bueno, empiezas a leer estudios, ves los beneficios de suplementos como la creatina y demás y dices, jolín, pues esto igual tiene sentido y no pasa nada. O sea, lo que yo pensaba hace 20 años, lo pensaba con la información que tenía ahí o la desinformación que tenía, ahora tengo otra. Y ha pasado el tiempo y yo soy otro, ¿no? Entonces, esa disociación también me ayuda a cambiar de opinión más fácilmente. Qué bueno. ¿Vale? ¿Qué notas más tienes por ahí interesantes? Pues mira, me has recordado, hablando de Pedro Sánchez y de los políticos, me has recordado un estudio muy chulo que menciona también en el libro. Ya sabes que los americanos son muy a ranking, ¿vale? O sea, los americanos lo miden todo y son de super ranking, ¿vale? Las mejores hamburgueserías del mundo o de Estados Unidos, los jugadores de la NBA por número de triples y todo está medido, todo es estadística. Entonces, ellos también tienen un ranking de los mejores presidentes de los Estados Unidos desde sus comienzos, ¿no? Entonces, hicieron un estudio diciendo, vale, ¿cuál es el rasgo o cuáles son las características que tenían o que tienen los mejores presidentes de Estados Unidos, los que están ahí en el top 5, ¿no? Entonces, analizan el número de años en el cargo, las guerras en las que han participado, ambiciosos, no ambiciosos, personas más guapos, más atractivos, menos atractivos, más inteligentes, menos inteligentes y demás. Y curiosamente, el único rasgo que compartían todos los presidentes de Estados Unidos que de forma, digamos, general se asume como que han sido los mejores presidentes de Estados Unidos, eran la curiosidad intelectual, es decir, esas ganas de escuchar, de aprender lo que tiene que decir el otro, y una toma de decisiones, en cierto modo, científica. Es decir, dame los datos, vamos a valorarlos y según esto, pues, oye, tomamos una decisión, ¿no? Entonces, me parece súper curioso. Es decir, los mejores presidentes de Estados Unidos son aquellos que, entre comillas, más han cambiado de opinión. O sea, que tienen la mentalidad más abierta. Y bueno, pues esto lleva, digamos, al concepto de la humildad intelectual. Es decir, son personas que están arriba del todo, que son tope de gama, personas que ellos son, en general, para llegar ahí, en general no eres un bobo, quiero decir, eres una persona inteligente, ¿no? Pero también estás rodeado de gente muy inteligente y entonces es saber que esas personas te pueden aportar y que tú no tienes la verdad absoluta, ¿no? Y bueno, la cuestión de aquí, para mí la más importante es cuál es el punto ese óptimo, ¿no? de confianza intelectual. ¿Te acuerdas que en el último podcast hablábamos de la confianza humilde? ¿No? Que era como ese punto de decir, joven, yo creo en mí mismo, yo creo que sé bastante para tomar buenas decisiones de esto, pero por otro lado, tampoco lo sé todo, ¿no? Ese es el punto óptimo de la confianza humilde, ¿no? Y entonces hay un análisis, un estudio de unos sociólogos, psicólogos, que es Dunning-Kruger, que se hizo súper famoso en su tiempo, que mide, digamos, ese punto óptimo de confianza. Vale. ¿No? Y para mí eso es como una de las enseñanzas que yo llevo en mi mochila, pero allá donde voy. ¿Vale? Entonces, tú imagina un eje X horizontal en el que está tu competencia. ¿Cómo de bueno eres en algo, ¿no? En finanzas. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto has aprendido durante estos años? Tu experiencia, lo que, ¿vale?
Y eso es tu competencia. Y por otro lado, en el eje vertical está la confianza que tienes en ti mismo. Muy bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes pues, poca experiencia, en general tu confianza es poquita, con lo cual la curva va subiendo lineal. Coges un poquito más de experiencia, de competencia, pues tu confianza también va subiendo un poquito, ¿vale? Pero curiosamente hay un punto en el que la curva empieza a ir para arriba peligrosamente rápido. ¿Qué te crees, no? Efectivamente. Es decir, subes hacia arriba y llevas a lo que podríamos llamar el monte de la estupidez. ¿Vale? Entonces, ese es el punto en el que todavía sabes, conoces un poquito la materia, empiezas a conocer, pero tu confianza se ha disparado por completo. ¿Vale? Es el monte estúpido. Y eso es lo que también se puede llamar el cuñadismo. Cuñadismo. Correcto. Vale. ¿Vale? Eso también lo dice... Eso es aporte personal, vale. Ernest. ¿Vale? Digo, Lo traducido... este tío está muy puesto en España, ¿no? Lo trasladamos a España rápido. Vale. Entonces, ese es el punto del cuñadismo, ¿no? Que es el que viene a decirte el cuñado, allí en la barra del bar, te lo arregla todo en 2 minutos, porque sabe de todo, ¿no? Bueno, la curva esta del efecto Dunning-Kruger es súper curiosa y sigue avanzando, ¿no? Entonces, tú ves cómo las personas, conforme más van sabiendo, la confianza empieza a bajar. Y ojo, que hay personas que ya llegan a un nivel de competencia alto y empiezan a decir, hostia, yo sé, pero tampoco bajan al nivel bajo de decir, tampoco creo que soy tonto. Pero han bajado de la montaña, ¿no? Del monte de estupidez. Del monte de estupidez ya vas bajando. Y eso ya es un logro, ¿vale? Y luego empieza a remontar otra vez. Es decir, sí que hay un punto en el que ya la gente alcanza la maestría. Es decir, un tipo que está dando clases de violín en un conservatorio sabe que es bueno en violín, ¿vale? Entonces, generalmente es ese punto en el que ya sí que empiezan a valorarse ellos mismos como lo que realmente son. Ni por encima, ni por debajo, ¿vale? Así que el efecto Dunning-Kruger a mí me parece brutal y yo creo que es una de las enseñanzas clave de este libro, digamos. Y la confianza humilde, ¿no? Y la confianza humilde total, ¿vale? Muy interesante. ¿Qué más me has traído? A ver, cuéntame más. ¿De qué bloque has extraído conocimiento? Pues mira, hay dos experimentos porque podías pensar, bueno, ya, pero ¿cómo sabes este tema de la confianza humilde, el efecto Dunning-Kruger, de decir, oye, ¿y por qué sabes tú que las personas que saben menos se cree que saben más que nadie? ¿No? Bueno, pues hay un montón de experimentos, ¿no? Y hay dos que son súper chulos. ¿Vale? Cuéntamelos. A ver, mira, el primer experimento, Ernest, es un test de inteligencia emocional, ¿vale? Cogen a una serie de individuos y le hacen un test, pues los típicos, de análisis gramatical, de razonamiento lógico, de humor y demás. Vale. Muy bien, pues al final sacan una valoración, pero les piden a los participantes que ellos mismos se valoren y digan, oye, ¿tú cómo crees que te ha salido esto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles crees que se valoran mejor habiendo hecho ese test, Ernest? A ver, los que se valoran mejor, pues la gente que no tenga esa confianza, ¿o no? ¿O no me lo quieres llevar por ese terreno? A ver, pues son dos los que se valoran mejor. Uno, en esa curva de Dunning-Kruger, los que están arriba, ¿no? Los que están en el monte. En el monte estúpido, efectivamente, que es la gente que no sabe mucho, pero se cree que sabe un montón. Pues esos son los que mejor se valoran. Los cuñados. Los cuñados. Vale, correcto. Vale, ahí ahora tenemos que terminar. Ahora te sigo. Bueno, evidentemente también hay otros que son los que realmente saben que les ha salido muy bien y son conocedores, ¿vale? Esto también se valoran bien, ¿no? Pero, curiosamente, hay otra cosa que ocurre mucho en este test y es que los que se valoraban muy bien, pero en realidad les había salido fatal, tienden, uno, a negar la validez del test. Al final es, bueno, esto no puede haber salido tan mal. Esto es porque el test no lo habéis corregido bien o lo que fuere, ¿vale? Y dos, son además las personas que tienden a formarse menos después de esto. Es decir, a ti te viene un test en el que has salido muy mal parado. Hombre, si eres suficientemente humilde, es decir, jope, igual tengo que prepararme un poco y repensar esto. El cuñadismo es, no, perdona.
esto tiene que estar equivocado el test y yo sé lo suficiente. No me voy a poner ahora a leer libros aquí de inteligencia emocional cuando yo sé todo lo que hay que saber de inteligencia emocional, ¿no? No sé si coincides más o menos con ese tipo de personajes. ¿Te has encontrado con alguno, Ernest? Sí. A ver, la verdad es que yo tengo la suerte en mi día a día de trabajar con gente, porque la gente que viene a que le ayudes con las finanzas no está en el monte porque si no lo sabría todo y no buscarían ayuda. Entonces tengo la suerte en mi día a día de gente que es lo suficientemente inteligente como para buscar ayuda y ser como una voz que les acompañe, ¿no? Pero entre el mundo o el sector financiero, pues hay que reconocer que está lleno de cantamañanas, de vendehumos, de gente que se piensa que por tener un título ya lo sabes todo y hoy en día hay tanto, o sea, dentro de cada sector podría ser doctor ya no en economía, sino en cada una de las herramientas financieras. Entonces, uno tiene que ser humilde y decir, mira, no lo sé todo, pero lo importante es que tengo esa curiosidad intelectual de la que hablabas de que tienen los presidentes. Me alegro porque me siento identificado con esa habilidad, porque yo soy un tío curioso y yo creo que hoy en día, además eso también, o sea, eso es de Darwin, no es la especie más fuerte ni la más lista, sino la que mejor se adapta. Y nos está tocando vivir momentos retadores que nos tenemos que estar adaptando continuamente y me alegra conocer lo que me estás Totalmente. contando. Es que, Ernest, además tú mismo has mencionado, mencionas una y otra vez la humildad, y es que es el antídoto. Es decir, ante el monte de la estupidez, ante el creer que sabes de todo, que no merece la pena que cambie de opinión, que no hay nada que te puedan enseñar, la humildad es el antídoto, ¿vale? Y así lo plantea también el libro. Y mencionabas también el tema de bueno, lo que puedes saber tú en finanzas o tener más experiencia en finanzas y demás. Y me ha recordado otro experimento súper curioso, que es el experimento del apocalipsis zombie. Pues cuéntamelo, que no lo conozco. Vale, este experimento lo hacen para ver cómo influye de algún modo la experiencia en tu toma de decisiones, pero experiencia que no va acompañada de un aumento de conocimiento. Tú simplemente lo que vas cogiendo es más experiencia, ¿de acuerdo? Vale, entonces, el apocalipsis zombie, muy sencillo. Pues se ha ido toda la porra, un virus se ha apoderado aquí de la Tierra y tú eres el nuevo médico, ¿vale? Entonces, claro, no puedes ser médico porque sí, te dan un curso intensivo para que aprendas a distinguir a los que son zombies, los que están infectados y pronto, ¿vale? Entonces, tú eres capaz de hacer ese diagnóstico, te han dado un montón de reglas, de, pues mira, si pasa esto, si los ojos empiezan a dilatarse, si no sé qué, y tú vas aprendiendo esas reglas, ¿no? Entonces, cogen a unos médicos que han entrenado para detectar esos zombies y empiezan a pasar pacientes. Bueno, pues cuando empiezan los primeros pacientes, el ratio, algunos están infectados, otros no, el ratio de acierto que tienen estos nuevos médicos es bastante alto, ¿vale? O sea, ¿por qué? Pues porque preguntan, siguen revisando sus notas, vuelven a mirar, a ver, de todos estos síntomas, ¿cuál era el que realmente me decía que este era? ¿Vale? Iban así y la verdad es que, pese a tener poca formación y poca experiencia, digamos que acertaban bastante. ¿Qué ocurre? Va pasando el tiempo, ¿vale? Van pasando una semana, otra semana, porque el experimento lo van alargando y cada vez más tienen más experiencia, porque claro, han venido más pacientes. Y déjame intuir que lo que hacen es bajar su ratio de acierto. Efectivamente. Porque se autoconfían demasiado. Exactamente, tal cual, Ernest. Es decir, empiezan a tomar decisiones cortas, a tomar atajos, a lo que antes eran 4 o 5 puntos de check, con 2, yo ya he visto que con 2 en general casi siempre ocurre esto. ¡Pam! Tomo la decisión. ¿Vale? Es decir, la experiencia per se no te ayuda tampoco a tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que te ayuda? El aprendizaje continuo, que además va asociado justo a lo que tú decías, la confianza. Interesante. La confianza y la humildad, ¿vale? Y bueno, yo creo que casi lo siguiente, a lo mejor, Ernest, que podríamos hablar, si te parece bien, es, bueno, si al final para tomar mejores decisiones lo que tengo que hacer es ser un poquito más humilde, ¿no? ¿Cómo diablos hago para poder entrar ahí, ¿no? No quedarme en el monte de la estupidez? Tengo la respuesta. Pensarlo otra vez. Totalmente.
¿Y cómo lo pienso otra vez? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues en el libro Ernest nos da al menos 2 o 3 claves, ¿vale? La primera es una que yo creo que todos conocemos, todos hemos pasado, el síndrome del impostor, ¿no? Ujú. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, Ernest. Bueno, no, la verdad es que he tenido la suerte de acumular experiencia y creo que genuinamente te mantengo la curiosidad, lo cual no quiero asociarme a humildad per se porque puede quedar un poco de falsa modestia, pero creo que esa curiosidad también puede ser un antídoto que te mantenga abierto a seguir aprendiendo, ¿no? Ya no desde lo sé todo y me quiero mantener un hilo, sino por esa parte. Pero el síndrome del impostor, y creo que es importante que lo hablemos o que pongamos un paréntesis y hablamos de este tema, porque mucha gente que está escuchando esto, sabes que la audiencia objetivo, aunque podamos tener de todo tipo, y es gente bienvenida, pero son emprendedores o gente que quiere emprender o que son intraemprendedores, como puedes ser tú, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor es como quitarse valor a uno mismo. Y creo que entre el equilibrio de ser cuñado, ¿sabes? y tampoco tirarte por tierra. Porque creo que también hoy en día, ante las redes sociales, que tenemos muchos inputs, siempre hay como referentes. Antes, no sé, tú en tu pueblo, pues si había 3 que cortaban el pelo, al menos en el podium estabas, ¿no? Hoy en día, me refiero, como estás expuesto a peluqueros te pongo este ejemplo tonto, que es el que me viene a la cabeza, ¿no? Pero gente que corta el pelo en la provincia de Castellón, pues te puedes hacer pequeño, es decir, yo nunca voy a poder llegar al nivel de hair doctor o de este o del otro, ¿no? Y creo que acentúa la ignorancia, se va al cuñado y a veces esa exposición nos puede abrumar y llevarnos al síndrome del impostor y no darnos esa confianza que realmente partimos. Esa sería un poco mi visión. Sí, sí. Y es una visión muy válida, ¿vale? En este caso, el planteamiento que hace Adam Grant es que el síndrome del impostor, que muchas veces puede ser negativo porque nos genera mucho estrés. O sea, yo mismo he tenido la suerte de dar clases en la universidad, por ejemplo, en la Politécnica de Valencia, pues he dado clases de máster de inteligencia artificial, en el máster de Industria 4.0, en el máster de Big Data. Y he dado pues algunas asignaturas distintas, ¿no? Y son temas en los que yo sí que tenía experiencia y había trabajado, pero en cierto modo yo pensaba, jope, si es que, o sea, aquí hay profesores de universidad que son 1000 veces mejores que yo. O sea, son eminencias en análisis matemático-estadístico, en matemática aplicada. Y yo, madre mía, digo yo, ¿aquí qué pinto, no? Entonces, al final eso lo que hace es que si eres una persona responsable, lleves ese estrés que te genera el síndrome del impostor, lo lleves hacia un aprendizaje, hacia voy a dar esta parte en clase y te lo piensas otra vez y dices, a ver, pero esto que le voy a explicar, y si me preguntan de dónde viene esta fórmula, y si me preguntan por qué hacerlo así y no de otra forma, y tú mismo buscas la respuesta a esa pregunta, ¿no? Es decir, que el síndrome del impostor, si lo positivas, puede ser una buena herramienta para ayudarte, digamos, a tomar mejores decisiones y a explicar mejor y demás, ¿no? Me parece muy interesante. Y ¿sabes qué me estaba acordando? Además, fue un momento chulo de hace ya 1 año y medio que estabas allí, que fue el día que presenté mi libro. Y me ha venido a la cabeza cuando yo dije, yo voy a escribir mi libro. Ahí te puede venir el síndrome del impostor, decir, claro, ¿y yo quién soy? Tampoco he hecho tanto como para escribir un libro, ¿no? Pero luego, por sacarle esa parte positiva, dije, creo que tiene que ver con la expectativa, porque a veces como que queremos hacer algo para llevarlo al máximo, como este podcast, ¿no? Yo no quiero ser el podcast número 1 de España, no aspiro a serlo. Yo me encuentro bien en segunda B, ¿no? A ver, y si bajo a regional, también estoy bien, estoy disfrutando. Si a alguien le aporta, fantástico. Pero si hacemos a veces las cosas como decir, no, yo espero... O sea, estoy esperando a tener las habilidades suficientes para hacer un bestseller de finanzas personales. Ahí yo creo que sí te puede entrar el síndrome del impostor. Pero ese síndrome del impostor es decir, mira, no lo sé todo, pero yo lo voy a plasmar y en mi círculo, en mi capa, sé que puedo aportar algo. No todo, no soy el mejor, pero sé que puedo para gente aportarle claridad.
Así que para mí también se puede sacar un aspecto positivo del síndrome del impostor. Totalmente. Y pasando del síndrome del impostor como primera herramienta que en general nos puede ayudar, ¿vale? La segunda, que va también muy enlazada con algo que hablamos en el libro anterior, es el aprender a disfrutar de nuestros errores o a disfrutar de cambiar de opinión. Eso es un 2.0 ya, ¿eh? Eso... Este ya es tope de gama. ¿Y por qué el hecho de aprender a disfrutar de nuestros errores o de cambiar de opinión? Pues va enlazado con lo que comentábamos hace un momentito. Lo primero es que debemos disociar de nuevo nuestras opiniones o en un momento dado nuestras decisiones de lo que somos nosotros, de nuestra identidad. Nosotros no somos lo que tomamos una decisión en un momento dado. Yo no soy la persona que me gusta echar a alguien de mi equipo porque resulta que no ha cumplido con las expectativas. Yo no soy esa persona. A mí no me gusta terminar o cesar el contrato con una persona. Yo no disfruto con eso, ¿vale? Pero yo no soy eso, no es mi identidad. Es que en un momento dado y por la coyuntura que sea o porque la empresa va mal, tengo que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, esa es una. La segunda es la separación temporal que comentábamos. En un momento dado yo pude tomar esa decisión, pero ahora, con lo que he aprendido, con los datos que tengo ahora sobre la mano, pues la realidad es que la decisión mejor es otra. Y no pasa nada por eso, ¿vale? Y luego el tercer punto es que hay que reírse un poco a nosotros mismos. Totalmente. O sea, no pasa nada. Eso, bueno, eso Ay, ahí... me equivoqué. No, amigo Vincent. Sí, me estaba pensando en Sergio, que estuvimos el otro día viéndolo, ¿verdad? Correcto. El de que uno tiene que aprender a reírse más de uno mismo. Totalmente, Sí. totalmente. Y sobre todo también, mira, yo uno de los libros que me ayudó muchísimo, y además hace bastante tiempo, seguro que a la gente le suena a la serie El Secreto, ¿no? La parte de visualiza que tienes 1 millón y tal. Bueno, pues de esa serie, no hablo de ese libro, de esa serie hay uno que le llaman La Magia, creo. Y la magia, te lo resumo o voy a hacer spoiler, habla del agradecimiento. Y sabes que, bueno, yo soy una de las personas que he trabajado, he cultivado mucho esa revisar, decir, por ejemplo, ayer mismo hizo 5 meses que inauguré esto. Pues enseguida me entraba el chip de decir, ostras, agradezco que esto, que lo otro, lo que estoy disfrutando, que ya he sacado esto adelante, que tengo gente que está confiando, no sé qué, no sé cuánto. Porque lo he trabajado, no lo tenía de serie. Porque siempre, y eso también lo hemos hablado alguna vez, el chip que tenemos es siempre acordarnos de lo que aún no tenemos que no de lo que ya hemos conseguido. Totalmente. Que sabemos que ese chip pues, es lo que nos hace sobrevivir, quedarnos en la cueva, virgetita que me quede como estoy, ¿no? Y adelante. Sí. Entonces, ¿por qué te conecto el agradecimiento? Por el agradecer de agradezco que estoy evolucionando. Correcto. Que hace 5 años pensaba de una forma, hace 5 años si me hubiera venido un cliente muy gordo, le hubiera dicho, claro que sí, yo te llevo. Y hoy en día tengo esa humildad, esa confianza con humildad que me dice, yo te puedo acompañar, pero además vamos a hacer esto juntos. Y agradezco como esa evolución, lo veo de esa parte de mirar hacia atrás, ese 2.0, y gracias por comentarlo porque me parece muy interesante, lo podemos unir como agradecer, agradece que estés cambiando de opinión porque quiere decir que estás evolucionando. Totalmente. Y además tenemos el prejuicio de creer que cuando nosotros cambiamos de opinión, los demás perciben que somos más débiles, que somos peores, que no somos de confiar, que no... Y es todo lo contrario. Mira, no estamos hablando de cambiar de opinión como una peleta. Estamos hablando de cambiar de opinión de forma razonada y con argumentos. Cuando las personas ven que nosotros somos capaces de escuchar a los demás, razonar sobre lo que nos dicen y decir, pues tío, tienes razón, ganamos muchísimo. De repente, en la escala, digamos, de valoración de la persona que tengo enfrente, paso aquí a una persona honesta, que valora lo que le está diciendo la persona de delante, y de repente, fíjate que de ser de, uy, como he cambiado de opinión, esta persona va a creer que soy débil. Es todo lo contrario. He cambiado de opinión gracias a su aporte, y esa persona, ahora que ve que ha podido influir en mí y que me ha mejorado en cierto modo, esa persona tiene una conexión conmigo que antes no tenía. Total. Es súper bonito, ¿no? Pues sí. Y bueno, resumiendo entonces, tres puntitos, ¿eh? Venga. El primero, el hecho de que el síndrome del impostor, en principio, no tiene por qué ser negativo. Lo podemos positivar. Muy bien. El segundo, saber que podemos disfrutar del cambio de opinión, disfrutar un poquito de nuestros errores, que no es malo, que no nos convierte en peores. Y el tercer punto, para ayudarnos en todo este proceso, es rodearnos de muy buena gente y de gente incluso mejor que nosotros, ¿no?
Que eso estaría conectado con mantener esa humildad, porque esto es lo de siempre. Mira, yo tengo, bueno, en mi libro está, porque un gran amigo siempre lo recordaba, dice, si eres el que más sabe de la sala, estás en la sala equivocada. Totalmente. Pero el cuñado, o sea, si estás escuchando esto, no hablo de mi cuñado, que mi cuñado que me ve, Josema, un saludo, sino si a la gente que se puede considerar cuñado, si se siente a gusto siendo el que está más en la sala, pues obviamente esa humildad sabemos que no le va a permitir avanzar. Totalmente. Mira, me ha recordado, hace muchos años, ¿te acuerdas de Jesús Quintero? Él tenía un programa no me acuerdo si eran Los Ratones Colorados o El Loco de la Colina, de estos programas que él hacía de entrevistas. Y recuerdo que en una de ellas trajo a Mario Conde. Mario Conde, presidente del Banesto, creo que era abogado del Estado, el más joven que sacó la oposición en su momento, o sea, fuera de serie, una figura, ¿no? Y Mario Conde, bueno, había entrado en la cárcel y justo lo entrevistó, pues de los primeros permisos que tuvo tras salir de la cárcel, ¿no? Y yo recuerdo de esa entrevista que en un momento dado Jesús Quintero le preguntó, pero un tipo tan inteligente como tú, ¿cómo es posible que cometiese tantas estupideces? Tantas malas decisiones, ¿no? Económicas que le llevaron al final a la cárcel, ¿no? Y entonces, él, siguiendo un poco el enfoque también que le daba Jesús Quintero, yo recuerdo que se quedó en silencio por lo menos 10, 15 segundos. Y cuando volvió a hablar le dijo, cuando yo me levantaba por la mañana, miraba al espejo a un tipo guapo, que todo el mundo lo consideraba lo mejor de la sociedad, tope y demás. Cuando yo llegaba al coche y me montaba con mi chofer, el chofer me decía, eres espectacular, menudo día vas a tener. Cuando yo llegaba a la oficina, mi secretaria, vamos, cuando iba a una reunión, todo el mundo, todas las opiniones que yo daba eran perfectas. Nadie me llevaba la contraria. Todo el mundo es, pues si lo dice Mario, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que él se creyó todo lo que él decía. ¿Por qué? Porque nadie le llevaba la contraria. Y por muy inteligente que seas, al final te equivocas. Eso me ha recordado, hubo un emperador, no sé si llama Marco Aurelio cuál, que tenía tenía una persona solamente para que la acompañara, para que le estuviera a decir, solo eres un hombre, solo eres un hombre, solo eres un hombre. Creo que a Mario le hubiera ido bien. Le hubiera ido muy bien, sí. Mira, ahí me he acordado, mientras que me comentabas eso, me he acordado de una frase de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y él dice que si no cambias a menudo de opinión, te vas a equivocar muchas veces. Y me parece una reflexión súper interesante, ¿no? Sí, creo que es para repensarla. Vuelvo a decir, si no cambias suficientes veces de opinión, o a menudo de opinión, te vas a equivocar muchas veces. ¿Vale? Me parece interesante. Es súper interesante. Y ahora iríamos casi a la tercera y última parte del libro, que es un poco decir, bueno, y entonces yo ya sé más o menos cómo cambiar de opinión, ¿vale? Ya hemos dado con algunas claves de cómo yo cambio de opinión. Oye, síndrome del impostor me ayuda porque tengo estrés, pero a la vez no tengo tanta confianza en mí y repienso las cosas, tengo dudas y aprendo, ¿no? Segundo, que no tengo miedo a equivocarme, que me río un poquito de mí mismo, que al final la gente me valorará igual. Y por otro lado, la tercera, me rodeo de gente que me aporte y que sea incluso mejor que yo. Que seguro que al final yo terminaré siendo también mejor, ¿no? Aunque sea por osmosis. Totalmente. Y ahora vamos al otro punto, que vale, cambio yo de opinión, pero ¿cómo consigo que otra persona cambie de opinión? Buen punto. ¿Vale? Entonces, Adam Grant plantea algunas estrategias, ¿no? En el libro habla de una persona que es, tú sabes los típicos concursos estos que hacen de debate a nivel mundial, que son dos personas, le dan el mismo tema, uno tiene que defender un punto de vista y otro el contrario, ¿no? ¿El cambio climático existe o no existe? Todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, uno de los tipos, que es un tipo que ha ganado muchas veces ese concurso a nivel mundial, pues el tío le decía que hay un elemento clave cuando tú intentas establecer, digamos, una discusión con alguien, ¿no? Para al final convencerle de algo. Un punto clave es que tú no debes dar demasiados argumentos, porque el argumento más débil
te lo puede desmontar y desmonta todos los demás, invalida todos los demás. Es decir, mejor un buen argumento, 2 argumentos sólidos, que 4 o 5 argumentos en los que alguno de ellos se tambalee. Wow. Me parece un tema fundamental, porque muchas veces intentamos dar las 10 razones por las que esto no se tiene que hacer así. Y en muchas ocasiones es mejor destilarlo a, mira, esto no se puede hacer así por esto y por esto. Y estos son los 2 puntos. Podemos discutir otras cosas, pero esto es lo relevante, ¿vale? A la hora de invertir, mira, Francisco, igual podrías invertir en criptomonedas o podrías invertir en inmobiliario, pero igual tú me puedes decir, Francisco, te lo puedo explicar de 1000 formas, pero la razón es, seguro que al final tú eres capaz de decirme, mira, Francisco, es por esto y por esto, ¿vale? Luego te puedo explicar 1000 razones más, ¿no? Pero seguro que se te ocurre en casos así en finanzas. Sí, pero mira, es que justo esta mañana comiendo hablaba con un chico que como que estaba experimentando hacer vegano, ¿no? Y claro, como él lo estaba llevando y estaba tan emocionado pues, que le va bien, me ha venido a la cabeza mucho lo de que ha empezado como a darme como su lista de los 10 argumentos para hacerte vegano, ¿sabes? Y enseguida estabas hablando y me estaba acordando de sus 10 argumentos. Sí. Y además me estoy dando cuenta que yo mismo le he atacado por los últimos que decía, no, porque además las vacas se tiran no sé cuántos pedos y el dióxido de carbono. Y yo, claro, ahora habrá contaminación solo por las vacas, ¿no? Si dejas de comer. Y claro, los 7 o los 5 buenos que me ha dado, se los he hecho el dominó. Claro, porque correcto. o me he quedado, hablo de mí, no me he quedado yo por el más débil. Me parece que esto no solamente nos parece interesante como para hablar de opiniones, sino incluso argumentación a la hora de vender, ¿no? De saber expresar como nuestro punto de opinión, como una de las habilidades que todo emprendedor y para mí, bueno, para todo humano que además nacemos ya con ella, que es el arte de venderse, porque Correcto. nuestros niños saben venderse. Esto me parece oro de decir 3 argumentos buenos, o sea, los mejores, no 7 o 20 que se tambaleen. Pero además la razón de por qué, ¿eh? Es decir, por el simple hecho de que el argumento más débil, si te lo contrarrestan, invalida todo lo demás. ¿Vale? Es como el pero en la frase, ¿no? Correcto, efectivamente. Bueno. ¿Vale? Entonces, primer punto para intentar que la otra persona cambie de opinión, ¿vale? No le des demasiados argumentos. Al final es mejor un argumento bueno que, ¿vale? Segundo, lo que le llaman el contacto intergrupal. Que es bueno, si yo tengo un prejuicio, por ejemplo, o esa persona tiene un prejuicio como algo que cambie de opinión, ¿no? Pues yo pienso que el equipo, el departamento de marketing no es bueno, o que están pensando en las musarañas y no hacen su trabajo. ¿Cómo consigo que cambie de opinión? Pues contacto intergrupal. Es decir, ¿tú de qué hablas? ¿Hablas de oídas? ¿Hablas de una reunión? ¿Tú sabes realmente lo que hacen en su día a día? ¿Vale? Pues eso ocurre mucho entre departamentos que tienen cierta tensión, o el departamento financiero y otro departamento, o el legal, ¿vale? Entonces, cuando tú consigues que esas personas estén más juntas, hablen más entre ellas, intercambien puntos de vista, generalmente consigues que todo el mundo cambie un poquito más la opinión respecto a los demás y por tanto sea más flexible luego, ¿no? ¿Sabes de qué me estoy acordando? Hace poco fui presidente de mi comunidad, ¿sabes? Y bueno, pues tuvimos ahí un poco de polémica y a lo mejor hubiéramos podido hacer más fiestas en la piscina, ¿no? Más contacto intergrupal para poder haber limado algunas perezas de cómo veíamos el asunto. Totalmente, sí, sí. Seguramente. Si los vecinos del último piso a lo mejor viviesen durante un tiempo en el primer piso y al contrario, seguramente todos veríamos las cosas de otra perspectiva, ¿no? Bueno. Sí, sí. A veces no se puede hacer, pero bueno. Pero como idea, lo lanzamos como idea. Como idea, intergrupal. Ahí lo tenemos, ¿no? Y luego el tercer punto, fíjate que retomo otra vez, ¿vale? El primer punto es dar menos argumentos, pero argumentos sólidos, ¿vale? El segundo punto para intentar que la gente cambie más de opinión es conseguir ese contacto intergrupal, ¿vale? Y el tercer punto es que no eres tú quien debe convencer a la persona. Es la persona la que debe convencerse a sí misma. Y eso es fundamental. O sea, en cierto modo es como... imagínate, esta mañana hablaba con mi hermana de las bondades de la creatina. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque... Estabas evangelizando, ¿no? Sobre la creatina. En cierto modo sí. ¿Por qué? Pues porque yo mismo
he cambiado mucho la opinión en ese sentido, ¿no? Yo no era muy pro este tipo de suplementos y demás, pero bueno, al final, pues vas leyendo y de nuevo soy muy científico, soy muy ingeniero. Y lo has probado, o sea, me refiero ya, o sea, además de eso, luego ya tienes una experiencia propia. Totalmente, totalmente. Pero en cierto modo la experiencia podría ser mi experiencia y a lo mejor no es extrapolable a todo el mundo, Vale. ¿vale? Pero oye, hay un montón de estudios que lo apoyan. Y hablamos de estudios científicos, no estamos hablando de una revista con un articulito de opinión, ¿no? Eh, pues oye, aparte que lo he probado y efectivamente pues me parece que tiene unos beneficios claros, ¿no? En el medio o largo plazo, pues oye, hay estudios científicos que lo avalan, ¿no? Ahora, la cuestión es, para yo convencer a mi hermana de que la creatina pues, es un buen suplemento para tomar a la hora de conseguir pues, más capacidad de foco mental, más capacidad de dormir mejor, bueno, una serie de beneficios. ¿Qué es lo mejor? Que yo le diga, oye, toma la creatina, que esto es lo mejor y demás, o que yo le diga, mira, he leído este artículo en el que pone esto y me he quedado flipado. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías algo de esto? ¿Vale? Y es la forma en la que tú consigues que la otra persona, si está interesada, porque tampoco puedes, si la otra persona rasca, lo lee por sí mismo y llega a una conclusión parecida a la tuya, entonces es cuando consigues ese posible cambio de opinión. Lo otro es forzar un cambio que muchas veces lo que provoca un efecto rebote. Totalmente. Además, siempre es de. Yo creo que a nadie le gusta que le convenzan de algo. Correcto. Y luego, además, también muchas veces cuando nos podemos pillar tratando de convencer, digo, siempre podemos decir, Francisco, pero que no te trato de convencer, ¿no? Eso también puede ser una coletilla Totalmente. habitual, ¿no? De a la hora de evangelizar sobre cualquier tema, ¿no? De decir, ostras, mira, vengo de comer este sitio y está muy bueno, no sé qué, no sé cuánto, o tal, pero que no te quiero convencer de que vayas, ¿sabes? No, Sí, sí. eso me parece un punto espectacular porque es como decir, mira, yo he leído esto y me ha parecido súper interesante. Si lo quieres, te lo puedo pasar. Incluso yo muchas veces a mis clientes les suelo como tirar la caña. Os voy a contar, voy a revelar una cosa. A veces como decir, ostras, mira, he encontrado una oportunidad o me gustaría mucho que pusieras atención a esto porque esto me puede parecer muy interesante. Te paso el PDF. ¿Y sabes qué hago? No les paso el PDF. Muy bueno. Claro, entonces Muy realmente bueno. ahí es cuando veo si... El grado de interés. Exacto. Es como que yo... ¿Por qué? Porque eso da cuenta realmente que yo no te quiero convencer. ¿Sabes? Porque en el mundo de las finanzas tú sabes que suele haber conflictos de interés y entonces es como que te lo voy a enviar pero no te lo envío. Entonces la persona si ves que tiene interés es cuando dice, Ernest, que no me lo has enviado. Ay, disculpa. Me parece súper chulo, Ernest. Sí, sí, sí. Me parece una herramienta súper interesante. Sí, 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 totalmente. Deberíamos hacerlo todos un poco, ¿eh? Ese hecho, a veces cuando a nosotros nos parece algo súper interesante y como somos, o intentamos ser generosos, ¿no? Y compartir todo aquello que nos parece interesante ¡pam! Para los demás, ¿no? Es verdad que con los años, igual también es porque peino más canas, pero es verdad que con los años empiezas a ser más selectivo con la información que das o cuándo la das, ¿vale? Es verdad que la gente aprecia más aquello que compartes con ellos cuando te lo han pedido, ¿vale? Ocurre lo mismo como los consejos, ¿no? Mi padre decía que no hay peor consejo que el que nadie te ha pedido, ¿no? Pues es un poco lo que... Total. Me parece muy interesante esto y hoy en día vivimos en la era de la información, es decir, que si algo nos sobra y nos llena de todo, estamos infoxicados, es la palabra que a veces tal. Y creo que también todo lo que hemos estado hablando nos viene muy bien como para no quedarnos con lo primero, vamos a una, ya no solamente actual, sino vamos hacia un futuro donde las fake news, ¿no? Vamos a estar más expuestos a manipular que nunca, lo cual estar abiertos a cambiar de opinión o a pensárnoslo otra vez antes de generarnos una idea, un juicio. Y luego además me quedo con esta parte inicial, no solamente de reflexionar antes de tomar una decisión, sino de incluso analizar ese prejuicio que muchas veces, porque así como has iniciado la charla, ¿no? De que tenemos una idea más preconcebida, más de lo que nos imaginamos, ¿no? Correcto. Y creo que también es algo que me llevo de esta charla,
de como estar más atento a mi mirada. Sí. Porque a veces solo miramos, pero no analizamos nuestra mirada, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo, si quieres, Ernest, no, por si quieres que cerremos de algún modo, llevando esto también hacia el mundo empresarial, ¿no? Claro, sí. Em, Llevamos ahora una horita, o sea que vamos a dar como pues casi ya la traca final. la traca final. A ver, una cosa que ocurre mucho en las empresas, sobre todo en empresas ya medianas, grandes, es que hay unos procedimientos establecidos, hay pues bueno, una toma de decisiones que además sigue una cadena, ¿vale? Pues el equipo de producto toma una decisión, que eso va al equipo de desarrollo, que luego va al equipo de calidad, que luego va, ¿vale? Siempre hay una cadena que luego cuando se establece, digamos, cierto mecanismo automatizado, luego es muy difícil de romper, ¿de acuerdo? Eh, entonces, ¿cómo haces que la gente en un momento dado cambie de opinión en un entorno en el que el cambio de opinión además no está muy bien visto? ¿Vale? Porque te pueden ver como una persona incompetente, como un veleta, como una persona que no sabía entonces muy bien cómo tomó la decisión en su momento y demás, ¿no? Entonces, ahí lo que plantea Adam Grant es un balance entre dos conceptos, por así decirlo. El primero es el tener o crear un entorno seguro en la empresa. Es decir, un entorno en el que alguien puede equivocarse, puede meter la pata y nadie le va a machacar por eso, ¿vale? Eso por un lado, o sea, conseguir un entorno seguro. Y por otro lado, el fomentar la autorresponsabilidad de las personas, ¿vale? Porque una cosa no funciona sin la otra. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos pasó, pues ya sabes que nosotros desarrollo producto software, entonces pues lanzamos a producción una nueva versión y bueno, pues tenía unos fallos, en concreto alguno de ellos muy grave, ¿vale? Entonces, nada, tuvimos que hacer lo que llamamos nosotros un rollback, que es volver a la versión anterior para corregir y volver, ¿no? Y nosotros siempre hacemos, digamos, lo que llamamos un postmortem, que es una reunión para analizar qué es lo que pasó en ese momento, tomar medidas para ver cómo podemos prevenir eso en el futuro, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente que el fallo que ocurrió en producción pues fue por una de las personas del equipo, uno de los programadores que había metido la pata, ¿vale? Un tema de base de datos y demás. Y en ese momento, uno de los líderes del equipo dijo, bueno, aquí hemos fallado todos. Y yo le dije, no, perdona, o sea, este fallo ha sido de esta persona. Y otro día será tuyo y otro día será mío. Este fallo ha sido de él. No hemos fallado todos. Ahora, lo que yo tengo que crear es un entorno seguro para que esa persona pueda levantar la mano diciendo, he sido yo. Hice esta consulta, no está bien prevista, tarda 10 horas y eso es lo que ha dejado la base de datos colapsada. ¿Vale? Claro, yo no puedo machacar a esa persona porque haya tenido un fallo. Tengo que dar un entorno lo suficientemente seguro para que esa persona levante la mano con confianza y pueda admitir su error y ya está, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y luego lo segundo, claro, tengo que fomentar que las personas sean responsables y que levanten la mano y que sepan jope, pues si tienen que hacer algo bien, no a medias, ¿vale? Entonces, esos dos puntos, ese balance es súper sano en las empresas y súper complicado de conseguir. ¿Por qué? Pues porque todos pensamos que cuando nos equivocamos, todo el mundo piensa que pues, somos unos incompetentes, somos peores profesionales, somos tal. Y durante esta charla espero que haya quedado claro que en absoluto. O sea, levantar la mano, decir, oye, me he equivocado, es cierto, pero en la siguiente no pasará nada, porque he aprendido esto, esto y esto, ya me he dado cuenta, esto no vuelve a pasar. ¿Vale? Un poco esa reflexión para mí yo creo que es la más relevante y te la puedo llevar de la empresa a la familia o a cualquier ámbito, ¿no? Total, Francisco. Me parece súper interesante porque vivimos en una era en la que creo que tenemos nunca antes tanta presión al perfeccionismo, ¿no? De ser perfectos en todas las áreas, ¿no? El mejor padre, el mejor profesional, el mejor amigo. Y el hecho de no somos perfectos, hay que quitarnos la careta, hay que quitarnos esa presión. Yo os cuento una anécdota y que siempre antes de que... Bueno, antes no, ya está grabando, pero mi amigo Miquel me lo corta antes. Siempre antes de empezar decimos,
esto no va a salir perfecto, solamente es una charla entre dos colegas que lo vamos a disfrutar. Y el quitarnos esa presión de decir, no soy perfecto, no cometo errores, pero si aplicamos todo lo que hemos hablado de esa humildad, de ese entorno, de todo lo que hemos estado hablando, de los errores podemos aprender y seguir evolucionando y reírnos de nuestros errores y agradecer ese avance que hemos tenido, y esto es la vida. Totalmente, así es. Francisco. Y si quieres, Ernest, por cerrar con una última reflexión que me parece muy, muy bonita del libro. Venga. ¿Sabes lo típico que le decimos a nuestros hijos? Hablando del tema de cambiar de opinión y demás, ¿no? Y le decimos a nuestros hijos, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Vaya melón has abierto para cerrar. Y tienes que elegir una cosa. Claro, si eligen esa cosa y luego cambian, ya la hemos liado. Total. Ya ha cambiado de opinión. Ya la hemos liado, ¿no? Entonces, hablaba de un tema que es muy bonito. Yo no voy a entrar ya mucho más porque si no nos extendemos, Ernest. Pero y además se trata de crear la curiosidad para que se lo lean. No queremos aquí que la gente... No, aquí abajo además... No, hay que leerse este libro, que este es muy buen libro, súper entretenido, muy bien escrito y merece la pena al 100%, de principio a fin. Con lo que hablabas del tema del cambio de opinión de los hijos, ¿vale? Sí. Entonces... Pues habla del concepto de la identidad hipotecada. Vale. ¿Vale? Identidad hipotecada. Vale. ¿Qué ocurre? Pues es la situación en la que tienes un niño que desde pequeño tiene claro que quiere ser médico, cirujano. Empieza a estudiar su instituto, su universidad, hace la carrera. Ya cuando está empezando la carrera ya empieza a decir, pues la carrera pues tampoco es lo que más me apasiona. Pero bueno, estoy seguro que cuando haga el MIR, esto ya cambiará. Hace el MIR y resulta que es que él pues, no está disfrutando ni con las operaciones, ni le gusta el ambiente hospitalario, no es lo suyo. Pero él decidió que iba a ser eso, además ha sacado buenas notas, puede acceder a eso, va a muerte con eso. Entonces sigue con eso y se dedica profesionalmente a eso, ¿vale? Entonces llega un momento en el que, digamos, todas las decisiones que ha ido tomando han estado hipotecadas por una primera decisión cuando era una persona que ni tenía la información que tiene ahora, ni era la misma persona que es ahora. Esto me parece un gran mensaje para cerrar, una buena reflexión de cuidado de esa presión que podemos ejercer inconsciente sobre algo tan importante, ¿no? De que nuestros hijos puedan decir, quiero ser X, y que entonces vayamos como cerrándoles el círculo, y consciente o inconscientemente, y que realmente lleguen a un punto en el que digan, aquí no era. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la solución ante el problema de la identidad equivocada? Ante el problema de decirle a mi hijo, ¿qué quieres ser de mayor? La solución es súper simple, Ernest. Cuéntamela. Es, ¿cuántas cosas quieres ser de mayor? ¡Ah, qué buena! Y decirle, hombre, una, o sea, mínimo tendrás que ser 5, ¿no? ¿Cuántas cosas quieres ser de mayor? Qué buena cosa para cerrarlo, Francisco. Así que yo creo que es un mensaje muy bonito, ¿no? Para conseguir que nuestros hijos ya desde pequeños tengan la mentalidad abierta, saber que no tienen por qué seleccionar ahora todas las decisiones de su vida, sino replantearlas conforme van avanzando, conforme van creciendo, conforme van aprendiendo, ¿no? Y nosotros con ellos. Qué bueno, Francisco. Me ha encantado. Me parece algo muy interesante. Y estoy esperando que vuelvas aquí con el tercero. No sé si ya lo tienes en la mente, pero ya me lo contarás. me lo callo. Exacto. Secreto. Y para vosotros, si habéis llegado hasta el final, pues sobre todo suelo hacer el llamamiento típico a suscríbete, dale like y esas cosas, pero hoy voy a hacer un llamamiento distinto, y es compártele este vídeo a ese amigo que nunca cambia de opinión, que siempre es tozudo, como si se lo ve, solo este mensaje lo ve hasta el final, al menos ya se habrá chupado la información. Este es un vídeo para los cuñados. Para los cuñados. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos. Adiós. Ernest. Muy bien.